Bien, ahora continuaremos con un tema importante, la matriz extracelular. Por sus siglas le llamaremos MEC. Aquí en esta imagen podemos observar que nuestra mente puede reunir elementos, pensamientos, imágenes y procesarlas. Asimismo, veremos que todo lo que hemos aprendido lo integraremos en esta última unidad del ciclo de este año. Veremos las estructuras de las células eucariotas y específicamente nos corresponde en animales. Veremos que la estructura extracelular, o sea, todos aquellos componentes que están fuera de la célula, se le denomina matriz extracelular. Vamos a ver que hay estructura por medio de fibras de colágeno, elastina. Asimismo, van a haber componentes que hidratan esta matriz y que van a dar también flexibilidad, resistencia y va a estar compuesto por proteoglicanos. Asimismo, las moléculas adhesivas que van a hacer contacto de célula con célula y célula con lámina basal. Eso lo veremos más adelante y a eso vamos a ver que están las fibronectinas y lamininas. Las células están intercomunicadas, es decir, las células no son totalmente independientes, se relacionan, se vinculan a través de comunicaciones y uniones que comunican las mismas. También vamos a ver que las células tienen receptores para recibir esos mensajes. A esos mensajes nosotros les llamaremos ligandos, primeros mensajeros o señales externas. Estos receptores se recordarán ustedes que hay unos en la membrana citoplasmática, ¿se recuerdan? Las glucoproteínas pueden ser receptores. Pero vamos a ver en la siguiente clase, en comunicación intercelular, que pueden haber receptores internos, o sea, citoplásmicos. Bueno, las células están rodeadas, dijimos, por una matriz, en el caso de las células animales, y pared celular, en el caso de las células vegetales. Aquí podemos ver algunas representaciones de tejidos que van a ver ustedes el año entrante en histología. Vamos a ver que hay células que están conectadas y están relacionadas unas con otras. La matriz extracelular consta de carbohidratos y proteínas. Asimismo vamos a ver que hay calcio, hay agua y otros minerales importantes. En diversos tejidos como huesos, tendones, órganos, epitelios que están, por ejemplo, en la mucosa gástrica, en el intestino, etc. Me gustaría que vieran en esta representación, este es un corte visto al microscopio y vamos a ver que hay una capa pequeña que le llamamos capa epitelial. Es lo que está encima de todo y lo separa del tejido que aquí veremos abajo, que se llama tejido conectivo, donde están muchos elementos de la matriz extracelular. Pues bien, vamos a ver que lo divide una pequeña membrana llamada lámina basal. Vamos a ver entonces que la matriz extracelular también va a dar forma, soporte en su desarrollo, migración, o sea, movimiento de las células. Hay células que pueden migrar, inclusive en un proceso que se llama embriogénesis. Proliferación, o sea, división de la célula. Y a través de ellas van a migrar señales a las células. Ya hemos dicho ligandos o primeros mensajeros. Y un ejemplo son las hormonas. Hemos hablado de la insulina, por ejemplo. La insulina pues viaja a través de la sangre y puede llegar al órgano blanco, o sea, al órgano donde están los receptores para insulina.
Depende del tejido, la hidratación y algunas veces su dureza. Por ejemplo, los huesos tienen tejido de matriz extracelular bastante duro y en los huesos y dientes podemos observar que hay mucha calcificación, dureza y resistencia. Aquí está el ejemplo. Hay un hueso, está aquí el corte, este es un hueso largo. Esta parte de aquí esponjosa, pues vienen siendo las trabéculas y la médula ósea. Y vamos a ver que en ellas hay células que están produciendo colágena resistente y calcificada para soportar el peso de nuestro cuerpo y que no se fracture fácilmente. Ustedes oirán más adelante que las o los pacientes arriba de cierta edad tienden a presentar osteoporosis. La osteoporosis, vamos a ver que los huesos se descalcifican y el colágeno disminuye también y por ende se pueden fracturar fácilmente estas personas. La colágena vamos a ver que es una proteína sintetizada desde el retículo endoplásmico rugoso. Las células encargadas de producir la colágena se llaman fibroblastos. La colágena es la proteína más abundante del cuerpo, pueden ser de 60% hasta 70% del organismo. Nos da resistencia, dice que hay más de 20 tipos de colágena, pero la mayoría de los tejidos presentan en común la tipo 1, la 2 y la 3. ¿Se recuerdan que hablamos de una lámina que estaba debajo de las células epiteliales? Se llama lámina basal. Esta se dice que la colágena tipo 4 es la que se encarga de esto. Si ustedes miran acá, hay una disposición como de trenza acá y esto le da la resistencia. Al microscopio electrónico podemos observar que se ven aquí este entramado de colágeno. Entre más colágeno haya, pues más resistencia y flexibilidad de los tejidos hay. Aquí hay una representación. Digamos que en esta representación está el retículo endoplásmico y pasa al aparato de Golgi. Del aparato de Golgi hay secreción y vamos viendo, por ejemplo, acá lo voy a marcar, estas 3 trenzas o hebras polipeptídicas. Se les va a agregar componentes de carbohidrato y entonces se van a integrar, quedan integradas acá como una trenza en una forma inmadura. Luego van a ir a las vesículas de secreción y en este paso van a ir madurando estas trenzas para finalmente salir el colágeno al espacio extracelular o matriz extracelular. Los tipos de colágeno hemos mencionado que hay más de 20 y pues el 1 es el más abundante. Veamos, el 1 lo podemos encontrar acá y está, miren, en piel, hueso, tendón, cartílago, músculo. O sea, está presente en varios lugares, así como la 2 y la 3. Vamos a ver también que hay otros tipos de colágeno y estas colágenas vamos a ver que le dan resistencia y flexibilidad. Por ejemplo, en el cartílago puede haber la tipo 4, 8 y 10. Y así veremos que según la localización está predominando el tipo de colágeno. La proteína que da elasticidad se llama elastina. Elastina. La elastina es una proteína que da, por su nombre lo dice, elasticidad y flexibilidad. Dice que es rica en prolina y glicina.
a diferencia de la colágena, no hay hidroxilisina. Vamos a ver que la elastina está presente en todos aquellos tejidos abundantemente cuando son jóvenes, pero cuando hay el proceso de envejecimiento disminuye entonces. Aquí podemos ver una etapa que está relajada, aquí arriba, y acá cuando está distendida. Recuerden, da elasticidad y flexibilidad. Los proteoglucanos. Este es el tercer grupo de moléculas que vamos viendo en la matriz extracelular. Recuérdense, ya vimos colágeno, elastina y ahora proteoglucanos. Los proteoglucanos también se llaman glicoproteínas. Son compuestos de oligosacáridos que son repetitivos de disacáridos, unidos a proteínas centrales y estas a un hialuronato. Vamos a ampliar nuestra imagen acá. Vamos a ver acá lo que hemos mencionado. Los oligosacáridos, lo voy a marcar acá, serán todas estas, que se miran aquí alargadas, y todas estas están, dijimos, unidas a un núcleo de proteína, que sería esto que está acá, ¿sí? Y se van juntando todas estas ramificaciones, si le podemos llamar así, a un hialuronato, que es esta parte. Hay en cada ramita de estas una proteína de unión que permite entonces unir núcleos proteicos podríamos decir como una columna de hialuronato. Bien, disminuyamos esto. ¿Cuáles son las funciones de proteoglucanos? La función principal es la hidratación. Es una sustancia viscosa, gelatinosa y da resistencia a tensión y compresión. Hay mucha molécula hidrofílica y tiene cargas negativas. Vamos a ver más adelante que hay sulfato y eso da una carga negativa atrayendo el agua y por lo tanto está muy hidratado. Se une a la colágena también por receptores de superficie celular y se une también a la laminina, que vamos a ver más adelante, y la fibronectina. Acá podemos ver que los glucosaminoglucanos, uno de los dos azúcares frecuentes es el N-acetilglucosamina, ¿se recuerdan de esta? O N-acetilgalactosamina. El otro, se recordarán que son azúcares repetitivos de 2 en 2, o sea, disacáridos repetitivos. Entonces, uno puede ser glucosamina, N-acetilglucosamina, y la otra N-acetilgalactosamina. El otro que puede estar combinado es galactosa o glucuronato. Los disacáridos más importantes son condritin sulfato, queratán sulfato y el hialuronato. Este último puede estar en forma libre y no solamente asociado, como en los otros dos. Vamos a ampliar la imagen acá. Mencioné los tres más importantes. El condroitin sulfato está acá, el queratán sulfato está acá y el hialuronato. Si ustedes miran acá, están los carbohidratos que hemos mencionado asociados a los otros que mencionamos. Y entonces estos disacáridos son repetitivos. Miren, acá está señalando esta flecha que están ubicados acá estos disacáridos repetitivos. Recuerden entonces que estos disacáridos repetitivos van a estar unidos al núcleo proteico que está acá. Y este núcleo proteico entonces se une a la columna que dijimos de hialuronato por unas proteínas
de unión. Los proteoglucanos son altamente hidrofílicas, mencionamos, forman el gel y dijimos que por su carga negativa acumulan mucho sodio. Vamos a ver que dos de los disacáridos tienen sulfato, se recordarán anteriormente, y entonces eso atrae mucha carga positiva, por ejemplo el sodio, y eso atrae el agua. Los ejemplos donde abundan todos estos proteoglucanos es en articulaciones. Aquí vemos una imagen de un esqueleto y en las partes o zonas azules que ustedes observan hay cartílagos, y especialmente en las articulaciones, como pueden ustedes ver acá, por ejemplo el tabique nasal, acá en el hombro, las caderas, los codos, las rodillas, etcétera, etcétera. Entonces ahí se necesita pues un tejido cartilaginoso. Y vamos a ver que puede haber hialuronato libre, les mencioné, en estas articulaciones y sirve muchas veces como lubricante para que estas articulaciones pues no sufran fricción. Unidas también están a otras moléculas, inclusive a la membrana de algunas células cercanas. Otras dos moléculas que vamos a estar oyendo o mencionando son la fibronectina. La función de ellas es de unión para receptores o sitio de unión a otras moléculas de la matriz extracelular, a receptores de superficie de la célula. Es decir, ellas se pueden unir con moléculas mismas de la matriz extracelular o a los receptores de superficie de las células. Es importante en la migración celular, es decir, en el movimiento de las células a través de espacios que hay entre célula y célula. Especialmente, dice acá, celular embrionaria. Vamos a ver que las etapas de embriogénesis hay migración, hay mucho movimiento de células de un lugar a otro. Y esto es gracias a la fibronectina. Y por último vamos a ver que da forma a la célula, participa en lo que es en la coagulación. Cuando uno se corta, por ejemplo, empieza a sangrar y uno trata de detener la hemorragia haciendo presión. En lo que esto sucede, el tiempo pasa, llegan unas células llamadas las plaquetas, que ustedes van a ver que en los hospitales les piden el recuento de plaquetas, y estas plaquetas se van a asociar a la fibronectina para hacer lo que llamamos un coágulo. Pasemos a la otra, la laminina. Une células epiteliales a la membrana basal, ¿se recuerdan? Influye en la migración también de células embrionales y están asociadas, recuerden, a la colágena tipo 4. Aquí vemos una fibronectina, son dos cadenas largas, si ustedes miran acá, cadenas polipeptídicas, y están unidas en uno de los extremos por puentes de disulfuro. Además, a lo largo de cada una de estas cadenas polipeptídicas hay algo que se llaman dominios. Estos dominios son los que van a servir para unirse, por ejemplo, a la heparina, por ejemplo, al colágeno, a la fibrina, etcétera, etcétera. Esto es importante saber que la fibronectina en las células cancerígenas producen menos de esta sustancia, y esto hace que las células no estén muy fijas y su forma también es anormal. Vamos a ver en la clase de cáncer que las células están dismórficas o amórficas, le llaman, o sea, variedad de formas de la célula, y es porque la fibronectina está alterada. Esto es importante también para saber que las células no están muy estables y que pueden crear un proceso que se le llama metástasis o migración. La lámina basal, vamos a ver que se encuentra en el músculo, adipocitos, y vamos a ver que la laminina,
como está acá presente, la laminina, está compuesta por 3 cadenas polipeptídicas en forma de cruz. Si ustedes miran acá, es una cruz. Y esto es porque hay puentes de disulfuro que le dan esa forma. Están unidas también a la colágena 4, a la heparina. Se recordarán heparan sulfato y a la entactina. También se unen a receptores de superficie celular. Las células cancerígenas migran atravesando la lámina basal produciendo metástasis. Veremos ahora otras proteínas que están asociadas a la matriz extracelular y también a las células que están integradas. Vamos a llamarles integrinas, son compuestos de 2 cadenas grandes polipeptídicas. Aquí podemos ver en la imagen, son estas 2, es un dímero y vamos a ver que atraviesa la membrana celular. Aquí está representado alfa, beta, se le denomina, y sus funciones son unión de la célula con la matriz extracelular, regulación del movimiento y señalización. O sea, puede funcionar como receptor. Integra, y por eso viene su nombre, integrina, al citoesqueleto de la célula, especialmente con los microfilamentos. Se recordarán que uno de los microfilamentos que hemos estudiado es la actina. Y estas se unen con las moléculas de la matriz extracelular. O sea, hay una unión de célula con matriz extracelular. Están presentes en las uniones también de célula con célula. Por ejemplo, en los glóbulos blancos. Aquí podemos ver tanto que participa en estas uniones de adhesión focal y adhesión mediada por células epiteliales. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Si ustedes observan aquí arriba en el dibujo, representa a un fibroblasto y este fibroblasto está unido a la matriz extracelular a través de estas integrinas. Une el interior del fibroblasto, o sea, su parte interna del citoesqueleto, a través de estas proteínas también que son intermediarias. Es decir, que los filamentos estos delgados de actina se van a unir a las integrinas a través de estas 2 proteínas que se llaman vinculina y talina. Y al salir o atravesar la membrana, las integrinas se unen a las moléculas de la matriz extracelular. Ahora veremos la adhesión mediada en células epiteliales. Son aquellas células que dijimos que estaban en la superficie de algunos epitelios o algunos tejidos. Hay una unión que vamos a ver más adelante en el próximo video, que se llaman uniones celulares. Pues hay una que se llama hemidesmosomas. Esta une a la célula con la lámina basal. ¿Se recuerdan aquel corte histológico que vimos? Pues esta lámina basal lo que hace es unirse con estas células a través de uniones de hemidesmosomas. Entonces vamos a ver, si ustedes, voy a aumentar un poquito la imagen. Las selectinas están acá, estas, y las integrinas, perdón, están acá, y vamos a ver que van a unir la membrana basal, acá, perdón, está acá, van a unirse también con una placa, se llama plaquina, y estamos viendo el interior de la célula, que hay unos filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula que son de queratina, como lo marca acá. Entonces estas lo que hacen es fijar esta célula a la lámina basal. Bueno, quedaremos hasta acá.
y pues continuaremos con el próximo video de uniones celulares. Siempre les recuerdo leer y estudiar su libro de texto. Veremos que la estructura extracelular, o sea, todos aquellos componentes que están fuera de la célula, se le denomina matriz extracelular. Vamos a ver que hay estructura por medio de fibras de colágeno, elastina. Asimismo, van a haber componentes que hidratan esta matriz y que van a dar también flexibilidad, resistencia, y va a estar compuesto por proteoglicanos. Asimismo, las moléculas adhesivas que van a hacer contacto de célula con célula y célula con lámina basal. Eso lo veremos más adelante y a eso vamos a ver que están las fibronectinas y lamininas. Las células están epitelios que están, por ejemplo, en la mucosa gástrica, en el intestino, etc. Me gustaría que vieran en esta representación, este es un corte visto al microscopio y vamos a ver que hay una capa pequeña que le llamamos capa epitelial. Es lo que está encima de todo y lo separa del tejido que aquí veremos abajo, que se llama tejido conectivo, donde están muchos elementos de la matriz extracelular. Pues bien, vamos a ver que lo divide una pequeña membrana llamada lámina basal. Vamos a ver entonces que están intercomunicadas, es decir, las células no son totalmente independientes, se relacionan, se vinculan a través de comunicaciones y uniones que comunican las mismas. También vamos a ver que las células tienen receptores para recibir esos mensajes. A esos mensajes nosotros les llamaremos ligandos, primeros mensajeros o señales externas. Estos receptores, se recordarán ustedes que hay unos en la membrana citoplasmática, ¿se recuerdan? Las glucoproteínas pueden ser receptores. Pero vamos a ver en la siguiente clase, en comunicación intercelular, que pueden haber receptores internos, o sea, citoplásmicos. Bueno, bien, ahora continuaremos con un tema importante, la matriz extracelular. Por sus siglas le llamaremos MEC. Aquí en esta imagen podemos observar que nuestra mente puede reunir elementos, pensamientos, imágenes y procesarlas. Asimismo, veremos que todo lo que hemos aprendido lo integraremos en esta última unidad del ciclo de este año. Veremos las estructuras de las células eucariotas y específicamente nos corresponde en animales. Las células están rodeadas, dijimos, por una matriz en el caso de las células animales y pared celular en el caso de las células vegetales. Aquí podemos ver algunas representaciones de tejidos que van a ver ustedes el año entrante en histología. Vamos a ver que hay células que están conectadas y están relacionadas unas con otras. La matriz extracelular consta de carbohidratos y proteínas. Asimismo, vamos a ver que hay calcio, hay agua y otros minerales importantes. En diversos tejidos como huesos, tendones, órganos, epitelios,